Literatura lambayecana o literatura en Lambayeque es un constructo, un concepto que está en permanente debate. Digo en permanente debate porque obviamente nosotros seguimos hablando de una literatura lambayecana en un espacio topográfico donde la migración andina es bastante galopante. De cada 10 personas que viven en Chiclayo, por lo menos 6 son migrantes, o andinos, o selváticos, o más al norte, o más al sur. Y eso significa que indudablemente también eso se traduce en los escritores, que son los que construyen sus historias a partir de sus propias vivencias, de sus propias experiencias como base, pero también apelando a la ficción. Sin embargo, en la parte narrativa, una de las cosas que nosotros vemos es que gran parte de las novelas, que podríamos decir así que son las emblemáticas en la región Lambayeque, llámese pues Puerto Cholo de Mario Puga y Maña, llámese El Daño de Carlos Camino Calderón, llámese Rastros Sangrantes de Andrés Díaz Núñez. Todas son novelas que, si bien es cierto, están localizadas en la región Lambayeque y que representan de alguna manera el caso de Puerto Cholo, pues la novela de la lucha sindicalista social porteña, el caso de El Daño, la manera como socialmente se abusaba por parte de los habilitadores aquí a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, y el caso de Rastros Sangrantes, que no es otra cosa que la crisis de los migrantes, de los pueblos jóvenes, y lo que termina finalmente desembocando, ¿no?, en una acción, digamos, donde alguien pierde la razón, el equilibrio mental. Y bueno, pues hablar de literatura lambayecana pues implicaría hablar de no solamente personas que vivan en Lambayeque, que hayan nacido en Lambayeque, sino que aun cuando no hayan nacido en Lambayeque, los tópicos temáticos tengan que ver, ¿no?, con lo que es la lambayecanidad, el sentido de identidad, de pertenencia adoptada para el caso de los migrantes y de pertenencia pues temática propia de los nacidos acá. Pues de cada de los 32 autores más o menos que hay en registro activo actualmente en la región Lambayeque, entre poetas, cuentistas, novelistas, ensayistas, con no menos de 3 obras literarias en su haber, pues casi, por lo menos, digamos, 20 y tantos son foráneos. Y los tópicos temáticos, obviamente, es que la gente puede estar viviendo en Lambayeque, pero gran parte de su primera infancia, de su juventud, su adolescencia, la ha pasado generalmente en el lugar donde nació. Y eso tiene una importancia capital porque en la medida en que los escritores construyen a partir de sus experiencias pasadas, por la nostalgia, por la melancolía, por la lejanía y el terruño, es lo que finalmente lo jala a construir los cuentos, las historias. Y terminan finalmente pues construyendo historias, digamos, de sus orígenes, recreaciones ficcionales de sus orígenes, y no necesariamente de lo que están viviendo o pasando actualmente. Esto porque podemos ver de que gran parte de la literatura andina presente aquí en Lambayeque, pues se ha construido acá en Lambayeque. Pero la vivencia, la experiencia, el recuerdo, el origen en sí de la historia es andina. Y ahí tenemos pues digamos a Mario Gastelo Mundaca, a Andrés Díaz Núñez, ¿no?, que son escritores que de alguna manera pues están afincados aquí en Lambayeque pues ya más de 40, más de 50 años. Entonces en ellos podemos ver de que pese a estar cuánto tiempo ya, quizá 2/3 de su vida aquí en la región Lambayeque,
todavía siguen construyendo con esa melancolía, con esa nostalgia, pues el cuento de factura andina, con tópicos temáticos andinos. Y obviamente pues nosotros si quisiéramos decir, bueno, esto es literatura, por supuesto que es literatura, pero ¿cuál es la localización, digamos, cronotópica de esta literatura, ¿no? El tiempo, el lugar, pues constituyen generalmente referentes andinos. Entonces, si eso ocurre con esta referencia andina, como el tópico temático, entonces, ¿qué es lo que se necesita para que una literatura tenga la denominación de lambayecana, para darle un marcado regional? Pues necesita que de alguna manera el simbolismo, digamos, tanto de la flora, de la fauna, de la historia, de los elementos alegóricos, simbólicos, ese simbolismo pues tenga que ver mucho con lo que es la parte de la región Lambayeque. Y eso en el rigor pues no se da, ¿no? Porque si vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de las obras de Andrés Díaz Núñez, sus cuentos y su misma caracterización temática en lo que es poesía, pues es netamente andino. O sea, hay una diferencia entre la poesía andina y la poesía costeña. La literatura andina, la poesía andina, todavía sigue siendo bastante romanticona, dulzona, sencilla, existencial, ¿no? De corte amoroso, que es diferente el caso de la poesía, digamos, costeña, que es por la sofisticación misma de la globalización, que es más abierta, es más exótica. Hay, digamos, es menos impersonal, es una poesía mucho más abierta, con características más, digamos, de perder cualquier rasgo, ¿no es cierto?, de lo costeño o lo andino. Es una poesía bastante totalmente perdida de identidad o perdida de algún rasgo, digamos, de identidad local. Pues el caso de la literatura andina es diferente, porque la literatura andina se nota mucho en lo que es el lenguaje, en lo que es la topografía, en lo que son los personajes, la caracterización de ellos está perfectamente delimitada. Y eso, digamos, está trasplantado aquí en la región, digamos, Lambayeque, de tal manera que no es fácil que uno entienda de que en Lambayeque estamos viviendo con una literatura pues estrictamente lambayecana, porque en realidad es una literatura andina que está trasplantada en Lambayeque. Por lo tanto, estos elementos pues nos llevan a un poco hacer el cuestionamiento, ¿no es cierto?, del término de literatura lambayeque o literatura hecha en Lambayeque. Pienso yo de que si queremos entrar en el rigor, pues literatura hecha en Lambayeque es lo más exacto, lo más preciso, sin tener que de alguna manera pues destrasplantar lo que ya está trasplantado, que es el caso de la posición, digamos, de la gente que está haciendo literatura en Lambayeque desde hace mucho tiempo y que de alguna manera también constituyen pues quizá la mayor cantidad de gente que está haciendo aquí, digamos, literatura. Casi de los 10, por cada 10 autores que hacen narrativa aquí en Lambayeque, son generalmente 6 o hasta 7 en algunos momentos, son gente foránea, gente que ha venido de la migración andina, la migración más al norte y la migración más al sur y la parte nororiental. Entonces, pues, en propiedad podríamos decir que literatura hecha en Lambayeque, con una alta dosis, digamos, de migración andina y migración externa en el Perú, pues se ha afincado y se ha posicionado en Lambayeque. Ahora hay que ver que los elementos simbólicos y alegóricos aquí en la región Lambayeque, una región de huacas, de tradición, de mitos, de leyendas, pues no se traduce en esta literatura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la fauna, ¿no? La chilala, la garza, el huerequeque, pues no se traduce. En el caso de la flora, ¿no? El arroz, la caña, el algodón, el algarrobo, pues casi no se traduce eso. El elemento histórico, pues las huacas, los mitos, ¿no?, las leyendas,
propias de aquí de la región, de prehispánicas, y que luego pasaron en la colonia, pasaron a ser difundidas y a veces tomadas en cuenta para una posterior redacción, pues no se traduce, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando en Lambayeque? Estamos hablando de una literatura que tiene múltiples identidades, no hay una sola identidad. Es escaso la producción literaria, digamos, que tenga los tópicos temáticos, digamos, netamente lambayecanos. Creo que hasta la década del 70, 80, pues se agotó este tema, con los lambayecanistas, con de alguna manera los folcloristas, que hicieron literatura que obviamente tenía mucho de elemento de identidad, y quizá uno de esos elementos que permanece todavía incólume probablemente sea en la décima, ¿no? Quizá como un elemento popular, como un elemento, digamos, que trata de rescatar, digamos, parte de las costumbres, las tradiciones, sea quizá el único elemento tradicional que mantenga en ciertos momentos estos elementos, digamos, de identidad regional. Y en términos generales, en la narrativa, llámese el cuento, pues también hay poquísimos cuentos que están, o poquísimos autores que están cultivando eso. Generalmente el cuento, digamos, regional, pues ha tenido un cierto trasplante, digamos, de la literatura, digamos, del campo a la ciudad, ¿no? Como que hay, en el caso del campo, hay ciertos mitos, ciertas leyendas, ciertas tradiciones que pasan a ser recreadas en la parte urbana, pero obviamente al pasar es el lenguaje lo que le da el otro matiz, ¿no? que es un elemento muy particular. Y el lenguaje obviamente se constituye un elemento vital a la hora de valorar y a la hora de avisorar, digamos, el elemento individual de cada uno de los autores. Por lo demás, creo que la literatura en Lambayeque, si bien es cierto carece de un mercado lector cautivo, pues sigue vigente como parte de una tradición, pero al mismo tiempo hay varias cosas que faltan afinar. Una de las primeras cosas que falta afinar es justamente la captación de este mercado, que en su gran parte pues es un mercado básicamente estudiantil, que es coactado, que es condicionado obviamente por la misma nota, ¿no? Creo que ese es el mercado más grande, pero es el mercado que quizá menos se explota y se explora. Generalmente el escritor se contenta con escribir su obra y presentarlo y ahí quedó, y sacar una nota de prensa y ahí quedó todo, ¿no? Entonces la difusión es un elemento que hoy está adoleciendo esto, y probablemente nos quedemos solamente editando libros para la lectura del comentarista crítico y del círculo de amigos, que es pues de 4 o 6 personas, y los 900 y pico de libros pues queden, como se dice, ahí esperando o durmiendo el sueño de los justos. Creo que también ahí hay una falta de proyección, y una falta, creo que también, del sentido del marketing, en que todavía no hemos logrado posesionarnos o empoderarnos, digamos, del mercado lector en Lambayeque, y estamos esperando que obviamente se produzca un milagro para que en masa vengan a comprar los libros, cosa que es una cosa utópica e imposible, pues que nunca se va a dar. Entonces creo que también hay en esa parte también hay un desconocimiento en el magisterio, porque digamos los profesores de comunicación, por lo menos de los niveles secundario y superior, pues desconocen las obras y desconocen los autores, y es por eso que a veces cuando aparece una obra o un autor nuevo, pues se sorprenden, ¿no? Porque obviamente no hay cultura también en esa parte. Los mismos profesores de comunicación no necesariamente asisten a lo que es este hecho de la presentación de los libros. No hay investigación, se desconoce, las antologías son mínimas. Hasta el momento se han hecho un promedio de 9 antologías en lo que es poesía, pero no hay una sola antología que se haya hecho en lo que es narrativa, ¿no? Tanto el cuento, la leyenda. Pues hay recopilaciones y hay ediciones muy limitadas, muy cortas, y que no llegan al gran público lector, que se desconoce. Entonces eso es un buen pretexto para que los profesores digan, bueno, pues como no hay la obra, no existe el autor, y como no existe el autor ni la obra,
pues tendremos que rellenarlo con lo que haya, ¿no? Y generalmente los libros de autoayuda, como se dice, son el mejor relleno en el tercio curricular y muchas veces dentro del plan lector, ¿no? Y terminamos ignorando, obviando o terminamos desconociendo que la literatura lambayecana por lo menos tiene una treintena de autores que deberían de estar dentro del menú lector, pero lamentablemente. Creo que aquí también hay un compromiso firme de varias instituciones. Creo que el Ministerio de Educación está haciendo muy poco en su plan educativo regional, pues está haciendo muy poco porque se incorpore, se inserten nuevos autores de manera oficial a los planes lectores. Pues se le deja libre albedrío, pues si cada colegio pone lo que cree conveniente, lo que tiene a la mano, ¿no? La ley del menor esfuerzo. Como no tengo la predisposición de investigar ni conocer los autores regionales, pues cojo lo que hay acá, ¿no? Este libro lo he visto en la librería y este libro, bueno, ya pues lo recomiendo. Pues no hay mayor criterio, ¿no? Entonces eligen libros de autoayuda o libros que no tienen nada que ver con la cuestión de formación, digamos, estética, de la identidad, de la historia regional, nacional, pues sí se rellena con lo que hay. Entonces sí creo que también hay una grave irresponsabilidad, digamos, también de los docentes, ¿no? Y también de quienes dirigen las instituciones educativas, porque año tras año sigue siendo el mismo menú, ¿no? Foráneo de autores y no hay pues otro elemento importante también es que las UGELes no generan estos debates, estos espacios de capacitación o estos vasos comunicantes de encuentro entre el escritor y los lectores, ¿no? Entonces creo que también hay ahí. Otro elemento importante es que las propias municipalidades no auspician, no patrocinan, no hay un fondo editorial que permita editar libros o textos de autores regionales, ¿no? Previo valoración, previo digamos pertinencia o previa valoración. Entonces esto también es un elemento también que juega en contra, ¿no? De los mismos autores que a veces decepcionados, frustrados, porque no existe un apoyo oficial ni del Ministerio de Cultura, ni del Ministerio de Educación, ni de los gobiernos regionales, llámese municipalidades, distritales, provinciales, menos del gobierno. Entonces, ¿qué se produce? Se produce una especie de vacío, ¿no? Entonces, no hay un presupuesto, un fondo, pues que diga, pues aquí se va a editar en el 2016 5 libros de distintos autores previa valoración de un comité editorial, un comité editor. Pues no lo hay, ¿no? Entonces, al no haberlo, también, ¿no? Hay una especie de, digamos, de desgano, de vacío. Pues los escritores tienen que hacer su propio marketing, pues una noche donde se reúnen 20, 30, 40, 50 personas, pues donde la mayor cantidad de personas no necesariamente son lectores, son familias, son amigos, compañeros, que circunstancialmente pues llegan solamente a la presentación de ese libro. En realidad el público lector es mínimo, el público también de los eventos culturales también es mínimo, ¿no? Creo que los eventos culturales nunca serán por ahora eventos de masa, siempre será un evento de ver las mismas caras, ¿no? 10, 15 personas, lo mismo de siempre. Pues si eso es lo que con eso se construye, con eso se hace literatura en la región Lambayeque, ¿no? O sea, esperar que haya un auditorio, un público de 100, 150, 200 personas, pues es imposible. Eso ocurre en contadas ocasiones, haciendo un esfuerzo enorme, y a veces hay gente que lo ha logrado, pero obviamente pues ha tenido que apelar a otros recursos pues de la amistad, o a veces pues apelar, a veces hay gente que ha tenido poder político, poder económico, lo ha podido hacer, ¿no? Regalando sus libros o ofreciendo cosas que probablemente en la noche se iban a dar, pero de ahí esa gente nunca más se le ha visto como público espectador en otra presentación del libro. Lo que quiero decir que también el caso del público asistente a eventos culturales es bastante restringido, ¿no? Es bastante restringido. El caso del público literario es un público aquí en la región Lambayeque, Chiclayo, es un público que generalmente está constituido por una docena de la gente que escribe, un par de docenas de los que son familias, amigos, compañeros, compadres, y otra docena más por ahí que es gente curiosa, que llega a ver qué es lo que hay
y que está saliendo, entrando y saliendo, y que finalmente se pasan de las 2 horas de la duración del evento, se cansa y se retira, ¿no? Entonces finalmente, ¿con cuánto se termina haciendo literatura? Se termina pues con 15, 20, 30 personas a lo mucho, ¿no? Después de 2 horas. Entonces ese público que soporta eso finalmente es el público, podríamos decir, cultural, el público cautivo, pero es mínimo, ¿no? Es mínimo. Y se suma a eso también la fragmentación, ¿no? Misma que se ha producido en los últimos tiempos, en que se han hecho más pequeños grupos que han terminado cada uno mermando entre sí su público. Y eso, y digamos, es el mismo fenómeno, digamos, del celo, el mismo fenómeno del que si yo hago un evento, pues no voy al evento del otro. Entonces, ¿de qué cultura estamos hablando? ¿No? De la cultura de la tribu, ¿no? En mi tribu entran solamente los que yo quiero que entren y el resto no, ¿no? A mí me interesa de repente tener a mi tribu cautiva y a los demás los traigo como público relleno para que hagan bulto y aparezcan en la foto que el evento fue exitoso, ¿no? Generalmente son pequeños grupos que están constituidos por 2, 3 personas, 4 personas, pero y el resto del público a veces los apropiamos y creemos que es nuestro público de siempre, ¿no? Cuando es un público ocasional, es un público al que le invitamos solamente para que sea un convidado de piedra, un espectador. Y eso ocurre generalmente. Y la venta de los libros en una noche de presentación pues no pasa de los 15, ¿no? En el mejor de los casos. Conozco escasos casos que han vendido pues una cantidad pues de un centenar, ¿no? de libros, escasos casos, ¿no? Muy pequeños, aislados casos, y que tienen su explicación lógica y que a veces se traduce en una especie de ayuda, ¿no? Hay personas a veces que dado su condición moral, su condición de repente física, a veces ha sido apoyado, ¿no? Comprándole, en vez de darle por decir un óvulo, le compro el libro, ¿no? Que es una manera de ayudarlo, ¿no? Y de repente a sacarlo de su estado de crisis económica. Pero eso, bueno, pues tampoco no puede verse como que es un éxito pues de venta de lectores, ¿no? Yo lo veo como que es un éxito de venta, entre comillas, de donantes o de apoyantes, ¿no? A una causa. Lectores en sí, pues, el público lector que yo conozco, nosotros como conglomerado cultural, que hemos presentado hasta la fecha 200 nuevos libros, el promedio, 10 libros. 10 libros. ¿Y qué se hace con los 900 y pico de libros? ¿Qué se hace? Se toca la puerta a las escuelas, colegios. El profesor si quiere abre, si quiere no abre. El director si quiere autoriza, si quiere no autoriza. Como no está en el plan lector, como no está en la currícula, el profesor tampoco puede obligar a que compre sus libros. Eso es una odisea, una recuperación a cuentagotas. Que en la región Lambayeque no es fácil, pues, vender un libro, ¿no? No es fácil. Y no es fácil pues por las circunstancias ya dadas, porque el libro que no está dentro de la propuesta o en el plan lector pues no está obligado a comprarse, no se vende, ¿no? Entonces hay muchas estrategias que a veces entre colegas se adoptan, ¿no? Colegas que escriben, ¿no? Venden en su colegio porque están ahí en su colegio y tienen de repente el mango ahí, y otros que hacen intercambio, ¿no? Yo te vendo en mi colegio, tú me vendes en mi colegio. Entonces como que hacemos un cambalache. Pero en sí hay una preocupación permanente, ¿no? Mientras no creamos hábitos de lectura en la población escolar y no sea solamente por un condicionamiento de nota, mientras no rediseñemos bien nuestro plan lector, mientras no venga desde arriba las directivas, una organización más completa, más fundamentada, vamos a seguir aislados y divorciados, escritor, sociedad y escuela, de manera permanente. De manera permanente. Pues ya tenemos brigando un par de décadas intentando esto, pero solamente de palabras, no de acciones. Las ferias, el ir a las escuelas, a los colegios, quizás sea un puente, un recurso importante, pero mientras no tenga un consenso
y de apoyo concreto a las autoridades. Aquí lo que falta indudablemente es que aquí haya un presupuesto destinado a editar libros. Un presupuesto destinado a editar libros y que eso sea, para que no parezca de repente con un favoritismo para uno u otro y eso genere más celo. Creo que lo primero que, si es que hubiese, en el caso del 2017, hubiese un presupuesto, ese presupuesto debería ser primero destinado a hacer 2 antologías. Uno de narrativa del cuento lambayecano y otro de poesía. ¿Por qué? Porque sería un material colectivo de trabajo que permitiría que más de una persona salga editada. Siempre a veces, y siempre va a haber ese celo, ¿no? Ya han habido demostraciones muy evidentes, muy concretas, y a veces hasta fratricidas, cuando alguien ha salido beneficiado, favorecido en algo, ¿no? Todo el mundo le ha hecho bullying, le ha hecho cargamontón, ¿no? Por el celo natural que existe, ¿no? No conozco un poeta que se haga el humilde o que finja ser humilde. Pues sí, muchos fingen ser humildes, pero después de cuando se le quita la cámara, esa humildad pues se trastoca en otra cosa, aparece el verdadero yo, ¿no es cierto? El otro merengue, ¿no? Sí, pues hay una convivencia a veces nociva entre nosotros mismos. A veces no hacemos espacio, tribuna para otro, ¿no? Y solamente asistimos cuando es el amigo, el compañero, y cuando no lo es, pues qué interesa, no importa, ¿no? Y creo que esa es una mala costumbre que los escritores han adoptado, ¿no? Hay escritores que se aparecen solamente en la presentación de su libro, o en la lectura de la noche poética, o si y va a prologar o va a hablar, y el resto del tiempo no aparece. Entonces me parece eso es también una falta de solidaridad, una falta de identificación, una falta pues de cultura, ¿no? Porque cultura literaria, porque obviamente así no se puede construir ni equipo, ni grupo, ni generación que tenga un sentido de identidad y pertenencia, porque obviamente a veces pues nos sentimos pues la última Coca-Cola del desierto con lo poco que podamos dar o publicar, ¿no? Creemos que es algo tan indispensable que terminamos queriendo nosotros mismos lo que a veces una o dos personas nos dicen, nos sopla al oído, y terminamos creyendo eso. Bueno, en conclusión, para terminar esta reflexión sobre la identidad o el sentido del término correcto de si es literatura lambayecana o literatura en Lambayeque, creo que este segundo término, esta segunda construcción me parece más propia, porque indudablemente refleja lo que tenemos en Lambayeque, una pluralidad de muchas identidades, un tópico temático muy andino, muy diversificado, muy despersonalizado, muy falta de identidad, inclusive hasta con los locales, ¿no? Que a veces están escribiendo de todo menos de lo que es Lambayeque. Bueno, y tampoco pues se puede pedir, porque en el caso literario pues hay un sentido, digamos, del olivérrimo, es decir, nadie puede imponer los tópicos temáticos, pero en el momento, digamos, de sentirnos representantes de algo, tendríamos que ver a qué represento, ¿no? Me represento a mí mismo, represento a mi grupo, represento a Chiclayo, represento a Lambayeque, represento a la Ferreñafe. ¿A quién represento, ¿no? Por mi construcción literaria, poética, narrativa, ¿a quién represento? Yo creo que mayormente la gente se representa a sí mismo. Entonces, cuando nos irrogamos representatividades en otros espacios, en otros eventos, sobre una región de la que ni siquiera conocen nuestra obra, que ni siquiera escribimos sobre ella, pues yo digo, ¿de qué hablamos, no? ¿A quién representamos? Pues el hecho de que vivas en Lambayeque, Chiclayo, Ferreñafe, no necesariamente lo representas porque vivas existencialmente ahí, sino que un escritor representa a una región cuando sobre esa región su obra está construida, sus elementos temáticos están construidos, sus personajes, sus historias, sus costumbres, sus tradiciones.